dar inicio al desarrollo del tema, tenemos que tener en claro la definición de representaciones gráficas y se dice que estas constituyen uno de los principales y más sencillos métodos de exponer la información, por su capacidad de impactar al lector con muy poco esfuerzo, dando una información rápida y global de los datos, siendo útiles incluso al investigador, pues le permiten tener una idea general y clara de los resultados obtenidos, y a veces sugerir a partir de aquello nuevas hipótesis. El histograma. Por su naturaleza gráfica, el histograma nos ayuda a identificar pautas que son difíciles de encontrar muchas veces mediante cuadros numéricos y que son de poco valor significativo porque no están muy bien ordenados mediante cantidades o su clasificación muchas veces. Para la construcción de un histograma se procede con el primer paso, en el cual lo que vamos a hacer es determinar el rango de los datos, mediante la fórmula que nos indica que rango es igual el valor máximo menos el valor mínimo. Para continuar con un ejemplo de cómo hacer el paso número 1, mediante la fórmula de que R de rango es igual al máximo menos el mínimo, debemos encontrar el número o el valor máximo y restarlo una vez encontrado con el valor mínimo, el cual nos da una representación, en este caso sería de 59. Entonces, con el segundo paso vamos a obtener lo que son los intervalos. Existen diferentes tipos o criterios de cómo determinar los intervalos de barras, pero sin embargo ni uno es exacto. Pero en este caso vamos a utilizar estos dos tipos de fórmula, que al final sirven para lo mismo, poder encontrar lo que son los intervalos. Entonces, para encontrar el intervalo mediante la primera fórmula ya planteada, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de n. En este caso ya lo encontramos mediante la primera fórmula, en el cual nos indicaba que tenemos que restar el valor máximo menos el valor mínimo. Lo siguiente es la multiplicación del mismo por el loncho, el cual nos da a un resultado de 1.770852.012. Y seguimos bajando las cifras, que es 1 más 3,3. Después de esto multiplicamos lo que está dentro del paréntesis por el 3,3 y seguimos bajando el 1. Y esto nos da un resultado de 5,84. Sumado a estos dos valores nos da un valor de 6,84, redondeando nos da 7. En la segunda fórmula vamos a encontrar lo mismo que en la primera, el valor de los intervalos, que se encuentra mediante la división de número de datos. En este caso viene a ser lo que es 50, esa cantidad. Sacándole la raíz cuadrada da un valor de 7,07 y redondeándolo nos da 7. En el tercer paso lo que vamos a encontrar es la longitud, el cual se va a obtener dividiendo lo que es el rango por la cantidad de clases. Bien, mediante el primer y el segundo paso ya encontramos lo que es el rango y en este caso lo que es la clase. Y mediante esto simplemente lo que hacemos es cambiar valores y a la división de 59 le dividimos para 7, que da un valor total de 8. Ahora pasemos de lo teórico a lo práctico. Supongamos que un día vamos a un restaurante y queremos saber la cantidad de personas según las edades, de cómo están distribuidas de pronto o de qué mayor cantidad de edad hay en el lugar. Si hay más adultos, si hay más niños o si hay más personas de mediana edad. Entonces anotamos de pronto en un papel y comenzamos a anotar todas aquellas edades. Ahora tenemos que encontrar lo que son las siguientes incógnitas, lo que es la cantidad, el de mayor edad o en este caso número máximo, la menor edad como menor mínimo, el rango, el intervalo y el ancho, lo cual ya está explicado entre los 3 primeros pasos que ya se dieron. Bien, entonces para encontrar la cantidad tenemos que sumar todas las personas que se encuentran en aquel lugar, entonces dando un valor total de 20 personas. Eso nos quita la incógnita ante la cantidad que queremos encontrar. Y prosiguiendo con lo siguiente sería encontrar la mayor cantidad y a la persona de menor cantidad. En la misma cantidad de edades que ya escribimos, podemos determinar que es una persona de 63 años, la de mayor edad, y la de menor edad, que es un niño de 1 año. Procedemos entonces a encontrar los siguientes valores, los cuales es el rango, el intervalo y el ancho. El rango sabemos que es la resta del máximo menos el mínimo. Nos da un valor de 62. El intervalo, mediante el segundo paso, nos dimos cuenta que habían dos fórmulas. En este caso vamos a utilizar la segunda, la cual es la raíz cuadrada de 20. Que 20 viene siendo la cantidad total de las personas, en este caso las cuales se van a examinar. En el paso número 2 puse un valor 50, porque hipotéticamente
puse un valor dado a la cantidad de personas o el número que se quería poder indagar en ese momento. En este caso es 20, en el cual nos da un resultado de 4,47, redondeándolo nos da 5. Y el ancho, que es el rango dividido por la cantidad de intervalos. El rango ya sabemos que es la resta del máximo con el mínimo, que es 62, lo dividimos por el 5, que viene a ser el intervalo, que nos da a un valor de 12,4, que redondeado nos da 12. Pasaremos a lo que es la construcción de la tabla de frecuencia. Dicha tabla tendrá que tener sus respectivos intervalos. En este caso, mediante la fórmula que ya se dio, quedaremos que esta tabla tendrá intervalos de 5 números. En este caso, del 1 al 6 hay un intervalo de 5 números. Del 7 al 12 hay un intervalo de 5 números. Así sucesivamente con todo y cada uno de los números. Respectivamente, tenemos que ver cuántas veces se repite o cuántas veces abarcan números del 1 al 6. En este caso, del 1 al 6 encontramos que hay 5 números que entran en este tipo. Del 7 al 12 hay 1, del 13 al 18 hay 2. Así sucesivamente con cada uno de los números, hasta que un total del mismo valor de cantidades de personas que se quiere llegar a completar o se quiere llegar a analizar. Si de alguna manera el número varía, entonces que algún número está quedando fuera o no está siendo contado mediante los intervalos. Ya hemos encontrado y apartado toda la información y podemos encontrar que es una manera de cómo están distribuidas las edades. Ahora necesitamos encontrar una forma de cómo visualizar dicha información. De esta manera se procederá a lo que se ha venido planteando desde el comienzo, la construcción de un histograma. Entonces comenzamos a graficar mediante histogramas. Cogemos el primer grupo de personas de 1 a 6 años y nos dice que hay una cantidad de 5 personas. Entonces, mediante una forma de un rectángulo, comenzamos a hacer la unión de los mismos. Ahora, ¿cómo unimos el siguiente grupo de personas? De 7 a 12. De la misma manera, unimos la intersección de 1, que es el valor máximo en el rango de cantidad de personas que hay de 7 a 12 años, y proseguimos con el siguiente, y así con cada uno de los números. Y así sucesivamente hasta que pasemos todos los valores a lo que es la tabla del histograma. Podemos darnos cuenta que hay una mayor cantidad de niños infantes en lo que es el restaurante que cogimos como ejemplo. Entonces, podemos evidenciar que hay una cantidad de niños ya que pueden estar con sus padres, porque hay personas entre 25 a 30 años, una mayor cantidad, y no una mayor cantidad de pronto de abuelos que están llevando a sus niños a un restaurante, sino que de alguna u otra manera los padres llevan a sus niños y está algún tipo de abuelo, ya que hay una baja cantidad de personas mayores de edad que sobrepasan los 54 o incluso los 50 años de edad. El límite superior y el límite inferior. En matemáticas se define al límite superior y el límite inferior de una sucesión como el mayor y el menor límite convergente de la subsecuencia. Análogamente a este, el límite superior y el límite inferior para sus funciones reales se la define de la misma manera. El límite superior y el límite inferior son un sustituto parcial para el límite si este no existe. Para poder calcular el límite inferior y el límite superior de los intervalos, nosotros debemos comenzar por el rango. Esto se lo calcula solamente una vez. El rango es el máximo número menos el mínimo número. Teniendo el resultado de esta resta, nosotros vamos a dividirlo al número de intervalos que sean necesarios. La cantidad cual esta se va a llamar es amplitud. A partir de esta cantidad se constituyen lo que son los intervalos. Para poder entender mejor, vamos a comenzar con los ejercicios. Comencemos con el ejercicio. En esta tabla de datos agrupados vamos a elegir al máximo número, que en este caso es 70, lo colocamos aquí, menos el mínimo número, que en este caso es 50. Hacemos su respectiva resta y el resultado nos va a dar a 20. Ahora debemos saber cuántos intervalos de clase serán necesarios para construir lo que es la tabla de frecuencia. Y para eso debemos realizarlo con el método de Herbert-Sturgers. Dice que la K será igual a 1 más 3.32
logaritmo de n, que en este caso es el número de la muestra. El número de la muestra viene a ser 20. Ya, ahora debemos sacar el logaritmo de 20, que será 1.3010299996. Y ahora esto lo vamos a multiplicar por 3.32, que nos va a dar de resultado 4.31941958.6. Y esto lo vamos a sumar a 1, que nos va a dar 5.31941958.6. Y como no queremos ponerlo con decimal, ya lo vamos a pasar solamente a 5. Ahora vamos a establecer la amplitud de cada una de las clases que vamos a tener. R, que es el rango que nos dio el resultado a 20, será dividido a el número de intervalos, que en este caso es 5, nos va a dar de resultado 4. Ahora comencemos a realizar lo que es la tabla de frecuencia para datos agrupados. Como ya sabemos que tenemos 5 intervalos que realizar con el método de Sturges, sacamos lo que es este numerito, la cantidad de 5, y es lo que vamos a realizar en la tabla. 5 intervalos, 5 clases. Bueno, comencemos con la primera clase. Tenemos que tener el límite inferior, y en este caso el límite inferior es 50. Ya dada la tabla acá, con los datos que tenemos aquí, nos damos cuenta que es 50 y colocamos el 50. Y ahora debemos colocar su amplitud de 50 y debemos sumarle lo que es 4, porque eso es lo que nos había dado de la amplitud. 50 más 4 es 54. Aquí nosotros vamos a realizarlo también para luego lo que es la frecuencia absoluta. Debemos tener en cuenta lo que es corchete y paréntesis. El corchete lo vamos a utilizar de esta manera. Todos los números que estén dentro del 50 al 54 serán contados. Y acá lo vamos a utilizar con paréntesis y esto será abierto. Así que este número 54 ya no lo vamos a contar. Contaremos del siguiente número que sigue. Y la amplitud era 4, le sumamos 4, que en este caso sería 58. Acá vamos a cerrarlo con corchete. Vamos a tener acá uno abierto y vamos a colocar el 58. Sumamos 4, 62. Y bueno, seguimos así. Vamos a realizar la marca de clase. X, Y representa la marca de clase, para eso ya debemos llevar una fórmula. Sería el límite inferior más el límite superior dividido a 2. En este caso 50 más 54 dividido a 2. Entonces nos daría a 52. Ese resultado lo colocamos aquí, en la primera clase. Ahora, en la segunda clase, realizamos lo mismo. El límite inferior más el límite superior nos daría 112 dividido a 2, que en este caso sería 56. Y proseguimos así con los siguientes números hasta terminar todo lo que es en esta pequeña
columna los resultados. Y bueno, pues esto también se lo ve con la amplitud, porque 52 más 4 es 56, y 56 más 4 es 60, más 4 es 64 y más 4 es 68. De ese modo también se lo puede sacar. Ahora vamos a realizar la frecuencia absoluta. Esto estará representado por el FI, pero la F será minúscula porque es la frecuencia absoluta. En cambio acá es F mayúscula y porque es la frecuencia absoluta acumulada. Esa es la gran diferencia. Ya bueno, entonces comencemos. Aquí nosotros lo que debemos hacer es ver desde el número 50 hasta el 54 cuántos números están dentro de estos corchetes. Entonces nos vamos a lo que es la tabla de datos que tenemos para realizar el ejercicio. 50 hasta el 54. Aquí cierra. Y contamos. 1, 2, 3, 4. Hay 4 números. Entonces eso va en la frecuencia absoluta. En lo siguiente, en el segundo intervalo de clase es del 54 al 58, pero hay que darnos cuenta de que acá hay un corchete, entonces eso es cerrado, entonces este numerito de aquí, 54, no va a contar en lo que es la suma de los datos que estén dentro de aquí hasta el 58, o sea, solamente debemos escoger desde el 55 hasta el 58 y debemos contarlos 1, 2, 3, 4 y así con los siguientes números desde el 58 al 62. Y bueno, como el 58 ya está acá con un corchete, entonces ya el 58 no lo contamos y seguimos 1, 2, 3, 4 y así mismo con los siguientes desde el 62 al 66, pero ya este ya no lo contamos porque pertenece al intervalo de clase 3. Y lo que resta queda para el último intervalo de clase. Ahora la frecuencia absoluta acumulada, debemos ir acumulando los números que están en cada intervalo. En el primer intervalo lo dejamos normal, 4. En el segundo nosotros vamos a sumar con el siguiente intervalo. Los dos intervalos los vamos a sumar, sería a 8. En el tercer intervalo sería a 12. En el cuarto, 16. Y en el quinto, 20. Ahora lo que es HI, bueno, yo lo puse de esta manera porque quería diferenciar un poco lo que es las frecuencias. Ya, esta va a ser representada, va a ser lo que es frecuencia relativa y esta va a ser frecuencia relativa absoluta. Ahora la frecuencia relativa, ¿cómo la sacamos? Nosotros lo que debemos hacer es coger el primer número, que es de la frecuencia absoluta, dividida a el total de la muestra que había salido anteriormente, 20. 4 dividido a 20 nos va a dar a 0.20. Y así seguimos con las siguientes frecuencias relativas de las diferentes clases de intervalos. Ahora, el azul, 4 dividido a 20, 0.20. En la siguiente clase, 4 dividido a 20, 0.20. Así sustantivamente hasta terminar. Y ahora vamos a lo que es la frecuencia relativa acumulada. Bueno, es casi como la frecuencia
absoluta acumulada, vamos a ir acumulando. Y esto hay que llegar hasta 1. Y bueno, pues así es como nosotros verificamos si es que esto está bien. Ahora lo que es la frecuencia relativa porcentual. Y lo que debemos hacer es 0.20 por 100, que nos daría a lo que es el 20%. Y asimismo con los siguientes. En la segunda clase está 0.20 por 100, igual queda 20%. En la tercera es lo mismo, por lo que las cantidades son parecidas. Y bueno, pues terminamos nosotros lo que es de multiplicar toda esta columna por el 100. Ahora el porcentaje acumulado es de ir acumulando los porcientos que hay de cada clase, cada número de clase. Y esto hay que tener en cuenta lo que es en estadística, que bueno, pues debe llegar más o menos lo que es al 100% para que sea una probabilidad aceptada. Y esto cumplió con el 100%, que es la suma de todo esto, que también es el 100, acá que era el 1, también lo cumplió. Y bueno, así se desarrolla esta tabla. Este es el mismo ejercicio anterior, pero esta vez lo he realizado con el método de raíz de n, para así poder encontrar el número de intervalos que nos ayudará a ver de cuántos intervalos de clase tendrá la tabla de frecuencia para datos agrupados. El rango sigue siendo el mismo, el número máximo de la tabla de datos que tenemos menos el número mínimo, que nos da 20. Ahora, el número de datos que debemos encontrarlo con este método es así de fácil, así de sencillo. Solo k es igual a raíz de n. N es el número de la muestra que está aquí en estos datos agrupados. O sea, aquí hay 20 datos, 20 números en esta muestra. Entonces ponemos 20, le sacamos la raíz. Y bueno, pues no podemos redondearlo, así que lo dejamos en 4. Ahora la amplitud, bueno, es el rango dividido a el número de intervalos, que es 20 dividido a 4, que nos da el resultado a 5. Y bueno, como son 4 números de intervalos, los colocamos así: 1, 2, 3, 4. Hay 4 clases de intervalos. Vamos a colocar en la primera clase el límite inferior, que es 50. Y bueno, aquí vemos lo que es el resultado de la amplitud, que nos dio 5. Entonces vamos a sumarle 5. 50 más 5, 55. Aquí vamos a utilizar lo que es el corchete en ambas partes, para poder así mantener nosotros esta primera parte. Todo lo que los números que estén aquí lo vamos a sumar, como para sacar aquí lo que es la frecuencia absoluta. Ya veremos eso más adelante. Ahora vamos a colocar acá igualmente el 55 y vamos a sumarle los 5 de la amplitud. Entonces eso sería 60. Y aquí le vamos a colocar lo que es un paréntesis y acá un corchete. Ya el 55, como está cerrado acá, entonces este 55 no lo vamos a contar en esta clase, sino que ya está en la primera. O sea, en la segunda ya no cuenta el 55, sino lo que sigue. En la tercera clase vamos a colocar lo que es el 60 y le sumamos lo que es la amplitud, que es 5, sería 65. Del 60 a 65. Y el 60 ya no se lo cuenta para lo que respecta a lo que esté dentro de esta clase.
Y así mismo con el siguiente, 65 más 5, 70. Aquí es paréntesis y acá es corchete. Ahora, la marca de clase, ¿cómo la sacamos? Para la marca de clase hay que utilizar esta fórmula, que es igual al límite inferior más el límite superior. Como 50 es el inferior, lo colocamos aquí, más el superior, que es 55, lo sumamos y lo dividimos a 2, que nos da 52.5. Y así sustantivamente seguimos haciendo con los siguientes intervalos de clase. Y bueno, pues también podemos hacer esto. 52.5 le sumamos lo que es la amplitud y ahí nos sale 57.5, le sumamos otros 5, 62.5, le sumamos otros 5 y bueno, hasta que terminamos. Ahora, esta F es minúscula y esta es mayúscula. Esta es en estos dos es lo mismo, es una frecuencia absoluta, pero lo que cambia es que esta es la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase. En cambio acá ya se va acumulando. Acá la frecuencia la encontramos de esta manera. Del 50 hasta el 55 debemos ver cuántos datos hay, cuántos números están dentro. Del 50 al 55 hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso lo colocamos aquí. Del 55 al 60. Y bueno, pues como acá tiene este abierto y acá este cerrado, entonces este de aquí ya no pertenece a esta clase, sino que pertenece a la anterior. Y contamos del siguiente número, o sea, desde el 56. Entonces quedaría 56, 57, 58, 59, 60 y todos estos números los sumamos, entonces nos da 5 y lo colocamos acá. Y en el siguiente, este es del 60 al 65, ya este ya no lo contamos, esto es de la segunda clase, entonces contamos del 61 hasta el 65, 61, 62, 63, 64, 65, acá hay 5 números, entonces lo colocamos aquí y así hasta que esos números nos den lo que es el valor y el número de lo que es la muestra de los datos agrupados que está en la tabla, que es 20. Y acá lo que es en la frecuencia absoluta acumulada vamos acumulando. Aquí tenemos el 5, ya, ok, ese está igual. Acá lo vamos acumulando con el segundo, 5 más 5, 10, y vamos siguiendo, 10 más 5, 15, 15 más 5, 20. Y bueno, pues nos damos cuenta de que los dos números son iguales y esto está correcto. Ahora vamos a lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a sacar de esta forma. Lo que es el primer número de la frecuencia absoluta lo vamos a dividir al número de la muestra, al número que nos dio la muestra, que es 20. 5 dividido a 20 es 0.25. Y bueno, como en la segunda clase de intervalos también es 5, lo dividimos a 20, que nos da 0.25. En la tercera también es 5, entonces es 0.25, 0.25. Y todos estos nos deben sumar a 1. Ahora, en la frecuencia relativa acumulada, vamos acumulándolo como en la frecuencia absoluta. Y bueno, pues vamos 0.25 más 0.25, 0.50 más 0.25, 0.75 más 0.25 es 1. Ahora en lo que es frecuencia relativa porcentual, es de escoger el número 0.25, multiplicarlo por el 100 y eso nos va a dar a un 25%. Y eso lo vamos a colocar aquí y así vamos a ir escogiendo de cada clase y multiplicándolo por el 100 y eso es lo que va a dar al porcentaje, la frecuencia relativa porcentual. Y seguimos con el segundo, con el tercero y con el cuarto.
Ahora para la frecuencia relativa porcentual hay que ir lo que es acumulando. Frecuencia relativa porcentual acumulada. Vamos acumulando los números. 25% más 25% es 50. 50% más 25% es 75%. 75% más 25% es 100. En esta fila de la frecuencia relativa nos había dado 100% y acá sumándolos también nos da en la acumulada 100%, eso quiere decir que esto está bien. Y bueno, pues eso es todo. Diagramas de barra simple, también conocido como gráficos de barra o gráficos de columna. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores obtenidos. También se dice que las barras pueden orientarse de una manera horizontal y vertical. Se usa para representar la información de una tabla de doble entrada, o sea, a partir de dos variables, las cuales se representa que la altura es la frecuencia simple de las modalidades o categorías de las variables. Y esta altura es proporcional a la frecuencia simple de cada modalidad. Se debe resaltar siempre que la gráfica de barra compuesta se utiliza mayormente para la representación de dos series de datos y así hacer la respectiva comparación o calcular la probabilidad de un resultado de dos series de datos. Diagramas de barras agrupadas. Se utiliza cuando dos o más conjuntos de datos se trazan de lado a lado y se agrupan en categorías, todas en el mismo eje. El uso de los gráficos de barras agrupadas suelen ser para comparar variables o categorías agrupadas a otros grupos de esa misma variable o tipos de categoría. Gráficas de barras apiladas. Estas gráficas muestran el tamaño relativo como reencuentro de porcentaje u otras variables numéricas de una variable de categorías subdivididas por colores en funciones de un subgrupo. Vamos a graficar tres tipos de diagramas de barra: la simple, el agrupado y el apilado. Vamos a empezar por el primero, diagrama de barra simple. Vemos aquí formulada una pequeña tabla con intervalos sobre la mortandad que tienen los hombres. Dentro de ese rango de edades de 5 a 20 años mueren 5 hombres y así sucesivamente. Nosotros queremos graficar esto en una barra de serie simple o en un diagrama de barra simple. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos vamos primero a insertar. Una vez estando dentro de insertar, nos vamos a la parte de gráfico. Y dentro del gráfico seleccionamos esta que dice gráfico de columnas o de barra. Le damos clic y elegimos el primero. Columnas agrupadas. El gráfico dice columnas agrupadas, pero no hay que tomar la atención a aquello. Nos muestran así un gráfico vacío sin nada de relleno. Nosotros lo ubicamos en la posición que queremos. Una vez que tengamos seleccionado, nos vamos al lado derecho. En datos dice seleccionar datos. Una vez esta parte de aquí va a representar al eje Y o vertical. En la parte derecha el eje X u horizontal. Primero vamos por la parte vertical. Recordemos que para graficar en la parte vertical le damos en agregar. El nombre de la serie, en este caso van a ser los hombres, y vamos a elegir el rango. En este caso siempre en el eje y las Y van a ir, esto de aquí va a ir, estos datos de aquí siempre, y le damos a aceptar. Una vez que tenemos esta parte, vamos a la derecha en el eje horizontal y vamos a editar y seleccionar en esta de acá. Siempre esto va a ir en la parte horizontal UX. Le damos en aceptar y aceptar. Y es así como nosotros tenemos el diagrama de barra simple. El diagrama de barra simple, sí.
Cuando nosotros tenemos ya el gráfico aquí lo seleccionamos. Aquí arriba nos aparece dos cosas, diseño y formato. En la parte de diseño, ustedes pueden elegir el diseño que deseen. Vamos a guiarnos con este de aquí. Pueden cambiar el tipo de nombre y vamos a tener referencia qué tipo de gráfico es. Gráfica de barra simple. Seleccionamos el gráfico y aquí tenemos tres opciones. Dentro de las tres opciones elegimos el que dice más. Aquí vemos varias opciones. Vamos a leyendas. Podemos notar cómo aparece en el cuadrito especificando que la barra de color azul son los de hombre. Eso sería prácticamente todo en este diagrama de barra simple. Aquí lo podemos hacer grande, pequeño. Vemos claramente si lo agrandamos que, por ejemplo, mueren 5 hombres en un rango de 5 a 20 edades. 5 a 20 años equivale dentro del rango de, por ejemplo, dentro de 80 y 95 años mueren 12 hombres y aquí vemos claramente cómo está representado y así como se grafica el gráfico de diagrama simple. Ahora vamos a copiar la misma tabla, la seleccionamos, le damos control C y aquí abajo la pegamos. ¿Cuál es el detalle aquí? Cogemos esta parte de aquí, ponemos control C y la pegamos aquí al lado. Y en vez de hombre vamos a poner mujeres. Vamos a cambiar datos 7, 9, 10, 12, 15 y unas 25 mujeres. Vamos a explicar esta parte de aquí. Para graficar el siguiente diagrama, vamos a hacer con el diagrama agrupado. Vamos a verificar un diagrama agrupado. Hacemos el mismo paso, insertar en la parte del gráfico, en la parte de columna y elegimos el mismo gráfico de nuevo y aparece en blanco. Y el mismo procedimiento, seleccionar datos. El mismo procedimiento, entrada de leyenda significa eje Y o vertical o entrada horizontal eje X. Vamos a agregar el nombre de la serie que es hombre y elegimos los datos de los hombres. Borramos el rango de los hombres y aceptar. Una vez seleccionamos hombres y al lado derecho damos editar. Seleccionamos el rango y le damos a aceptar. Es el mismo procedimiento que en la gráfica anterior, pero aquí vamos a agregar otra leyenda. Ahora van a ser mujeres y borramos esta parte de aquí. Borramos esto de aquí, selecciono en los datos de las mujeres y le doy a aceptar. Selecciono las mujeres al lado derecho editar, selecciono el rango y doy a aceptar. Le pongo a aceptar. Seleccionamos en la parte de diseño, da los diseños que hay y elegimos el diseño. Las mismas tres opciones. Este es para dejarnos ver qué tipo de elemento hay dentro de la gráfica. Vamos a seleccionar el título de gráfico y la leyenda. El título de gráfico vamos a poner diagrama de barras agrupadas. Y vemos aquí esta leyenda como los hombres representan la barra de color azul y las mujeres la barra de color naranja. Bien, a la derecha vamos a graficar el último gráfico, que es el gráfico de las barras apiladas. El mismo procedimiento, insertar parte de gráfico, diagramas de columna y podemos elegir la misma o la de aquí. Bueno, cogemos la que dice columnas apiladas. Le damos clic, la ubicamos acá y hacemos el mismo procedimiento. Seleccionar datos y hacemos exactamente lo mismo. Agregamos primero hombre y borramos esto de aquí. Seleccionamos los datos de los hombres y le damos en aceptar. Y al lado derecho seleccionas el rango y le damos en aceptar. Ahora acá en leyenda vamos a agregar, ahora van a ser mujeres
Borro esta de aquí y acá en mujeres selecciono los datos de las mujeres y le doy en aceptar. Y así sucesivamente se grafica. Polígono de frecuencia es el nombre que recibe una clase de gráfico a partir de un histograma. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencia. Esto se emplea a partir uniendo los puntos de las columnas verticales de mayor altura de estas columnas. Es decir, es la unión de las distintas cimas para reflejar una columna. Estas columnas deben ser verticales y no debe haber espacio entre una de ellas. Se desarrollan mediante una marca de clase que tiene coincidencia con los distintos puntos de la columna. Estos datos provienen de las variables cualitativas y también emplean variables cuantitativas. Estos también se reflejan en los intervalos y son varas rectangulares para establecer mayor frecuencia absoluta. Las temperaturas de una ciudad en un otoño han tenido las siguientes variaciones, como en el ejemplo de aquí. Estas son las horas y estas son las temperaturas. Para realizar este ejercicio es como en el plano cartesiano. En el eje de las abscisas van lo que es las horas, es decir, las X. Y en el eje de la Y va lo que es la temperatura. Y aquí es uniendo los puntos. 6.7, 6.7, 9.12 y 12.14 y así sucesivamente. Y ahí unimos los puntos para reflejar las frecuencias. Y ahí sale lo que es el polígono de frecuencia. La pirámide de población. La pirámide de población es un diagrama de barras bidireccional que muestra la población de géneros, de rango de edades en un momento determinado, como también la población de un país, donde permite la comparación internacional rápida de varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento o efectos demográficos como la catástrofe y guerras. Existen tres tipos de pirámide de población, donde tenemos la pirámide progresiva. La pirámide progresiva tiene forma de pagoda, debido a que tiene una gran continente de personas jóvenes en la base, en la que van desapareciendo rápidamente según va avanzando los grupos de edad. Por lo tanto, son típicas en países subdesarrollados. La pirámide regresiva, que tiene forma de bulbo, debido a que en la base existe menos población que los tramos intermedios, mientras que en la cumbre existe un número importante de efectivos. Son típicas en países desarrollados. La pirámide estancada tiene forma de campana, debido a que los tramos intermedios de edades tienen los mismos efectivos que la base, existiendo una reducción importante hacia las cumbres. Son muy típicas en los países de desarrollo. Por otra parte, tenemos el gráfico circular. Es un gráfico usado para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Se suele usar en variables cuantitativas, ya que en las variables cuantitativas puede generar confusiones. También es llamado gráfico de pastel, gráfico de tortas, gráfico de 360 grados. Estos gráficos circulares son eficientes para comparar las partes de todo durante un periodo estático. También tenemos la ojiva percentual. Es un gráfico acumulativo, en el cual es muy útil cuando se quiere representar el rango percentual de cada valor en una distribución de frecuencia. Las características son las siguientes. Todo en el eje horizontal se coloca en las fronteras superiores de cada intervalo. Todos los puntos tienen la misma distancia en el eje de X. Las líneas pertenecen unidas. El primer término extremo termina sobre el eje horizontal. Los datos son numéricos o continuos. En el cambio de intervalo es posible colocar el valor de la frecuencia absoluta
o relativa para una mejor comprensión de datos. La ojiva dirigida. En otra forma muy frecuente de representar dos histogramas en la misma variable en las dos situaciones distintas. La ojiva acumuladora. En estadística, la ojiva es una polígona refrecuencia acumulada, es decir, que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados de cada intervalo. Aquí tenemos un ejercicio sobre la pirámide de población. Aquí tenemos en el cuadro, como podemos observar, la población de edad de España en el año 2015, donde también tenemos las edades, los rangos, que comienza de 0 a 4 años y termina de 50 a 54 años. También tenemos las cantidades en varones, con una cantidad total de 553.090 varones. En mujeres tenemos un total de 543.454 mujeres. Después se realiza la frecuencia relativa en porcentaje de cada género, tanto de varones como de mujeres. Si nos podemos dar cuenta, en porcentaje de varones está en negativo. ¿Por qué está en negativo el porcentaje? Porque así los podemos graficar en nuestra pirámide, ya que uno va a estar en el eje de las negativas en X y el otro va a estar, el otro tipo de barra va a estar en el eje de las X pero en positivo. Entonces, después que sacamos nuestros porcentajes de cada uno, tanto de hombres como de mujeres, el siguiente paso es graficar. En la gráfica uno se va a insertar, después de insertar se coloca lo que es la línea, o sea, el tipo de gráfico que uno quiere. Lo que se inserta es el gráfico de barras. En el gráfico de barras insertamos lo que son los datos, los seleccionamos, tanto de hombres como de mujeres. También hay que seleccionar las edades, y así es como se obtiene la pirámide de población. En la imagen se puede observar el tipo de pirámide. El tipo de pirámide es progresiva porque contiene una gran cantidad de población jóvenes. Como nos podemos dar cuenta que en la base de la pirámide están los jóvenes. Y a medida que va avanzando, el grupo de edad va disminuyendo, como nos podemos dar cuenta. Y este es el tipo de gráfico en lo que es la pirámide de población. En el ejercicio sobre el gráfico circular, como también se llama gráfico de pastel o gráfico de 360 grados, aquí tenemos un cuadro sobre los tipos de colores: negro, azul, amarillo, rojo, con una frecuencia absoluta total de 20, donde también se sacó la frecuencia relativa, que es la división de la primera frecuencia absoluta dividido con el total de frecuencia, y así es donde obtenemos el 0,2, y así sucesivamente se hace con los otros datos. Sobre la frecuencia percentual es el porcentaje, donde se saca el porciento del 0,2 que se multiplica por 1 y sale el porciento, que sale el 20%. Donde se suma con todos los otros datos ya obtenidos el 100%. Para sacar el ángulo central de cada uno, se realiza con las fórmulas que podemos darnos cuenta. A es igual a 360 grados sobre n, número de frecuencia, por la frecuencia absoluta.
como también lo podemos sacar, el ángulo es igual a 360 grados por frecuencia relativa. Y el último ángulo es igual a 360 grados sobre 100% multiplicado por la frecuencia percentual. Para sacar el ángulo central lo podemos hacer con las tres maneras que ya me mencioné. En este ejercicio se hizo con la fórmula ángulo es igual a 360 grados sobre 100% multiplicado por la frecuencia percentual. Nos podemos dar cuenta que el ángulo negro aquí en la imagen es igual a 360 grados sobre 100% multiplicado por el 20% que nos salió nuestra frecuencia percentual, dándonos un resultado de 72 grados. Y así sucesivamente con los otros datos. Después de tener nuestros datos, nuestros ángulos totales, o sea, la sumatoria de todos los ángulos nos tiene que dar 360 grados, porque esa es la circunferencia de un círculo, 360 grados. Sobre el gráfico circular, lo que hacemos es insertar el gráfico y seleccionar los datos, donde se seleccionó los tipos de colores y la frecuencia percentual. Y es así como nosotros podemos obtenemos nuestro gráfico circular. Aquí tenemos un ejercicio sobre la ojiva porcentual, donde tenemos los ingresos de 50 trabajadores, como nos podemos dar cuenta. En este ejercicio nos pide la marca de clase. La marca de clase se sacó de la siguiente forma, con la fórmula sobre la marca de clase, que es límite inferior más límite superior dividido para 2. Entonces, cogiendo los primeros datos de los ingresos de los trabajadores, que es de $100,000 hasta $150,000, esos valores se suman y se lo divide para 2 y obteniendo un total de $125,000. En los siguientes datos tenemos $150,000 hasta $200,000. Lo dividimos para 2, obteniendo un resultado de marca de clase de $175,000. Y así sucesivamente vamos obteniendo nuestros datos. La frecuencia ya nos dio. En nuestra frecuencia total es de 50. Entonces sacamos nuestra frecuencia acumulada. Como ya lo sabemos, una sumatoria entre estos números. Nuestra frecuencia relativa, que es el porcentaje, es la división de la primera frecuencia dividido para el total de la frecuencia. Y así obtenemos nuestra frecuencia relativa. Y nuestro porcentaje relativa es nuestra frecuencia relativa, no multiplicamos por 1 y así como nos sale el porcentaje, obteniendo el 100%. En cuanto a la gráfica sobre la ojiva porcentual, lo que realizamos es seleccionar el icono en el tipo de gráfica que vamos a realizar, que es sobre las líneas. Entonces lo que realizamos es colocando los datos y así como con los datos nuestra línea se forma de esta manera. Y así es como obtenemos nuestra ojiva porcentual a través de los datos del ejercicio. En cuanto al ejercicio de la ojiva dirigida, tenemos las edades en un rango de 1 a 5 años con una frecuencia de 88, de 6 a 10 años con una frecuencia de 93, de 11 años a 15 años con una frecuencia de 102 y de 16 a 20 años con una frecuencia de 8.
teniendo un total de frecuencia de 391. Además, a partir de estos datos se saca la frecuencia acumulada, la relativa y la frecuencia relativa en porcentaje. A partir de estos datos podemos ya graficar nuestra ojiva dirigida, así como nos podemos dar cuenta. A partir de los datos de la frecuencia y el rango de edades se grafica. En el eje de las X va a ir el rango de edades y en el eje de las Y va a ir lo que es la frecuencia. Entonces, al momento de ubicar los datos para graficar, solita se va a formar nuestra línea. Si bien es cierto, la ojiva siempre va a presentar dos histogramas, como ya lo he mencionado, en dos situaciones distintas, ya que la ojiva dirigida y la ojiva acumulada siempre van a parecerse, sino es que van a tener también sus diferencias. Aquí tenemos un ejercicio sobre la ojiva porcentual, donde tenemos los ingresos de 50 trabajadores, como nos podemos dar cuenta. En este ejercicio nos pide la marca de clase. La marca de clase se sacó de la siguiente forma, con la fórmula sobre la marca de clase, que es límite inferior más límite superior dividido para 2. Entonces, cogiendo los primeros datos de los ingresos de los trabajadores, que es de $100,000 hasta $150,000, esos valores se suman y se lo divide para 2 y saliendo, o sea, obteniendo un total de $125,000. En los siguientes datos tenemos $150,000 hasta $200,000. Lo dividimos para 2, obteniendo un resultado de marca de clase de $175,000. Y así sucesivamente vamos obteniendo nuestros datos. La frecuencia ya nos dio. En nuestra frecuencia total es de 50. Entonces sacamos nuestra frecuencia acumulada. Como ya lo sabemos, una sumatoria entre estos números. Nuestra frecuencia relativa, que es el porcentaje, es la división de la primera frecuencia dividido para el total de la frecuencia. Y así obtenemos nuestra frecuencia relativa. Y nuestro porcentaje relativa es nuestra frecuencia relativa, no multiplicamos por 1 y así como sale el porcentaje, obteniendo el 100%. En cuanto a la gráfica sobre la ojiva porcentual, lo que realizamos es seleccionar el icono en el tipo de gráfica que vamos a realizar, que es sobre las líneas. Entonces lo que realizamos es colocando los datos y así como con los datos nuestra línea se forma de esta manera. Y así es como obtenemos nuestra ojiva porcentual a través de los datos del ejercicio.